Vale la pena, compatriotas. Es para el bien de nuestra gran nación. Lo que pasa es que se me acaba de ocurrir que ahora con lo del Tratado de Libre Comercio, los americanos y canadienses ya no solo vendrán a divertirse, vendrán a invertir. Gracias a todos los soldados, los marinos, policías, los ministerios públicos valientes por defender a las familias mexicanas. Frente a la nación, reafirmo, Pemex no se vende ni se privatiza. No es novedad encontrarnos con diversos tipos de creencias, espectáculos, drogas, adicciones utilizados como forma de distracción o enajenación de las masas por grupos económicos y de gobierno. Sería de cierta forma ilógico creer que los deportes o algún tipo de espectáculos fueron inventados por los sistemas con el fin de desviar la atención de la sociedad, mas no es ilógico pensar que si bien no fueron inventados por dichos sistemas, sí son utilizados por estos con los fines de manipulación y para desviar la atención. Todo esto ahora se ha vuelto muy polémico debido a que justamente cuando los partidos de fútbol del Mundial Brasil 2014 se estén llevando a cabo, sobre todo cuando la selección mexicana tenga presencia, justamente también se estará llevando a cabo la discusión en el Senado de las leyes secundarias en materia energética. El lunes 26 de mayo, la mesa directiva de la Comisión de Energía y de Estudios Legislativos Primera del Senado acordaron que a partir del 6 al 17 de junio se lleve la discusión, análisis y en su caso aprobación de los dictámenes de las leyes secundarias de la reforma energética. El tema puede ser muy polémico por dos partes: la espera del legislativo a que llegara al mundial o se empatara al mundial con la discusión de la legislación secundaria de lo que se conoce como la madre de las reformas, y es que el tema energético, específicamente el petróleo, es algo muy importante para el país, y por otro lado la desinformación o poca información y sobre todo la falta de interés de la sociedad mexicana sobre este y otros temas. Y es que seamos realistas, el fútbol está ahí, los medios a todo lo que dan centrándose en los juegos, pero la sociedad no está atada u obligada a ver los partidos. Es la misma sociedad en algunos casos la que pone poco interés y la que busca informarse pues se encuentra con poca información, pues la atención está centrada en otros temas. ¿Cuál es el problema? ¿Existe un problema? Nadie se ha dedicado a decir que existe un problema que es más grave que el fútbol, que un espectáculo o que una religión, y el problema es la forma de vida de la mayor parte de los mexicanos. Horas más allá de las marcadas en la Constitución de trabajo pesado y exhausto, el buscar un lugar para poder estudiar gratuitamente, el tratar de sobrevivir en la informalidad o en lo precario de la formalidad, los problemas cotidianos, el poco tiempo para estar con la familia o para informarse. Estos podrían ser algunos de los factores que nos podrían llevar al por qué las sociedades buscan un desahogo en muchas cosas y de entre ellas el fútbol. Repito, ahora el fútbol es el tema polémico, pero usted debería saber que existen muchos más distractores más poderosos que el fútbol. Inclusive le podría decir que en un mundial se dio una reunión, las cuales se siguen dando, de lo que es un verdadero grupo influyente, para mi parecer el más poderoso a nivel mundial, que es el que realmente dicta qué hacer con los gobiernos y los recursos, pero ese será otro tema. Al pueblo pan y circo, decían los romanos, y aquí cuenta mucho la conciencia que puede tener una persona. Les presento algunos distractores utilizados por los gobiernos y grupos económicos de poder directa o indirectamente sobre la población. La educación. Este es el más obvio, siempre ha sido el sueño de cualquier gobierno absolutista educar o deseducar. Aquí en México la formación cívica y ética la han desaparecido y es por eso que ahora nos quejamos de la violencia o de la oleada de bullying en las escuelas. La historia la han tratado de desaparecer, los programas educativos no impulsan la educación didáctica, no se fomenta el pensar más allá de lo que dice el programa educativo, no hay interacción maestro, alumno y padre de familia, no se fomenta la lectura. De una lista de 108 naciones de la UNESCO sobre el índice de lectura, México ocupa el penúltimo lugar. Los medios y la TV también educan, pero esto ya lo veremos más adelante. La publicidad y propaganda.
uno de los brazos del poder político y económico. Algunos medios de comunicación impresos, películas, televisión y noticias juntos pueden trabajar sin problema para integrar un mensaje global que aparente ser verídico. En la economía podemos encontrar el manejo de ciertos discursos de triunfo, belleza, moda e inclusive elevación de la autoestima si se compra o consume cierta marca, que en la mayoría de los casos termina siendo solo eso, una marca y no un simple producto. La religión. Aquí no trato de criticar a las religiones ni mucho menos decir en qué y no creer, pero no se puede dejar pasar de lado que tanto la iglesia como el gobierno han utilizado la fe y devoción de los creyentes para sus propios fines. Recordemos aquel sábado 12 de diciembre de 1998, mientras miles de católicos festejaban a la Virgen de Guadalupe, en el Palacio Legislativo de San Lázaro se aprobaba el FOBAPROA, en el que se convertía la deuda privada de un grupo de banqueros y grandes empresarios en deuda pública. 15 años después, en la misma fecha, un 12 de diciembre ahora del 2013, se terminaría con 75 años de nacionalidad petrolera, pues el Senado aprobaba en lo general la reforma energética, dando paso a la nula discusión en la Cámara de Diputados y posteriormente la aprobación de los congresos locales requeridos para su promulgación. En el 2012 fue muy criticada la venida a México del Papa Benedicto XVI, sobre todo porque eran tiempos de elecciones presidenciales, y al menos dos de los candidatos de ese entonces, uno ahora presidente, están muy relacionados con la Iglesia Católica. Las drogas. No solo es el consumo de cierta droga o sustancia, sino el consumo de la misma vida. El poder económico de las drogas se debe a quien las consume, mientras grupos delictivos que en cualquier momento, si no son útiles al sistema, pueden ser exterminados. Mientras la gente se mata por su consumo o control, banqueros y políticos de alto nivel se enriquecen con el lavado de dinero y las negociaciones. Sin duda alguna, la droga es un negocio muy rentable y también muy manipulable. Los deportes, en particular el fútbol. Estos, aparte de generar ciertas ganancias, fomentan una rivalidad que muchas veces toman protagonismos absurdos, generan una enajenación que, lejos de una sana diversión, se convierte en algunos casos en forma de distracción. Recordemos el caso de las elecciones de 2012, cuando TV Azteca se negó a transmitir el primer debate entre los candidatos a la presidencia de México por un partido de cuartos de finales, ni siquiera una final entre Monarcas y Tigres. Y muy descaradamente el dueño de TV Azteca publicaría en su cuenta de Twitter: si quieren debate, véanlo por Televisa, si no, vean el fútbol por Azteca, yo les paso los ratings al día siguiente. Perfectamente él sabía cuántos verían el fútbol y cuántos el debate. Hace un momento hablamos de la TV y la educación, pues desde aquí la cosa se pone más interesante. Existe una táctica impulsada por Estados Unidos conocida como guerra de cuarta generación, y es una guerra sin intervención militar, se centra específicamente en el uso de guerrillas, combate al narcotráfico o terrorismo y manipulación mediática, y se utiliza en países donde Estados Unidos tiene interés, y ¿qué creen? México no es la excepción. Obviamente sin dejar de lado el control mediático de las televisoras locales y de los gobiernos locales para enajenar o distraer a la población. La psicóloga Blanca Montoya describe las siguientes operaciones psicológicas. Muchas veces estas operaciones son más eficaces cuando el poder mediático y el poder político se coordinan. Provocar miedo es la operación psicológica más vieja y es más eficaz cuando se usa desde el poder. Establecer un peligro que amenaza a la colectividad. Esto fue puesto en práctica en la Alemania nazi. Los judíos son un peligro para Alemania, el comunismo es un peligro para el mundo, el Islam es un peligro para la libertad, e inclusive aquí en México en tiempos electorales se nos decía que López Obrador era un peligro para México. Exacerbar el desánimo. Se promueve la idea de que luchar no tiene caso, de que no hay causas válidas y de que toda la lucha está derrotada de antemano. Según Blanca Montoya, entre las técnicas básicas de las operaciones psicológicas tenemos, entre otras, la repetición masiva e incesante. Repetir una mentira 1000 veces hace que a la larga mucha gente crea que se trate de una verdad. Esto también se aplicaba en la Alemania nazi, y aquí en México el ejemplo más claro lo tenemos con miles de spots, miles de propagandas, miles de revistas anunciando que Peña Nieto es el gran reformista. ¿Cuántas veces no se nos repite que Peña Nieto es el gran reformista, que las reformas es lo que necesitaba México, pero en la realidad no han servido de nada? La selección de una agenda masiva. Por su poder de difusión, los grandes consorcios pueden definir qué temas son noticias y cuáles no. Así solo son noticias los temas que interesan a los grandes consorcios. Las cortinas de humo consiste en difundir noticias falsas, inflar noticias menores o dar información confusa con el fin de distraer la atención de informaciones que puedan afectar a los grupos de poder. El caso que se me viene a la mente fue el del famoso chupacabras en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari.
Uno de los más lamentables es la intimidación a los periodistas, mecanismo muy usado hoy en día por el narco y los políticos ligados al poder. Las operaciones psicológicas están dirigidas a la parte más inconsciente del cerebro, a los miedos y a las aspiraciones más irracionales de nuestra mente. No buscan que reflexionemos la información que nos dan, sino estimularnos con esa información para manipular nuestros sentimientos y afectos. Otra de las maneras muy lamentables, y que no es la única, son los alimentos, el agua, el aire. Aditivos o toxinas y otros venenos alimenticios literalmente alteran la química del cerebro para crear la docilidad y la apatía. Se ha demostrado que el flúor en el agua potable reduce el coeficiente intelectual. Esta técnica del flúor aplicada en el agua potable, y por quienes la defienden, se dice que es para una campaña de salud bucal. Aquí en México, la Revista Internacional de Contaminación Ambiental publicó un texto en 2005 donde se encontraban niveles de flúor en abastecimientos de agua de la Ciudad de México, y no es de sorprendernos que todavía sigan existiendo estas prácticas. Como pueden ver, existen muchos tipos de manipulación de las sociedades, de los pueblos. Estos son algunos, existen muchísimos más. Y como lo he mencionado anteriormente en el video, lo más importante de todos es la conciencia de las personas. Lo más importante, y para contrarrestar este tipo de prácticas, es promover la libertad de pensamiento, la prensa libre y la libertad de expresión. Y el internet, como siempre lo he dicho, es una herramienta muy poderosa. Y qué mejor que la gente se siga sumando a producir videos, a escribir en blogs, a hacer streamings. Esto ayuda mucho a contrarrestar prácticas abusivas de los grupos de poder.